otro ejercicio de electrónica, teoría de circuitos y dispositivos electrónicos. El ejercicio a resolver es el ejercicio 39 del tema circuitos de fuentes de corriente. El ejercicio 39 nos dice que tenemos que encontrar la corriente que se encuentra en esta parte de aquí, es en la parte del colector. Como vemos, tenemos una fuente negativa de menos 18 volts, que es una fuente de corriente como ya lo hemos visto en otros videos, que una fuente BE es una fuente de corriente de emisor de voltaje. Bueno, tenemos también dos resistencias de 4.3 kilos y una resistencia en el emisor de 1.82 kilos y nos dan una beta de 100. Bueno, vamos a calcular su corriente para ver cómo nos queda este ejercicio. Bueno, tenemos el ejercicio como otra vez lo encontramos aquí. Lo único que hacemos en esta parte es ubicar las configuraciones, cómo está relacionado. Tenemos un voltaje de base de entrada. La primera resistencia que encontramos aquí es de una R1, que es esa parte de aquí para identificarla, y una resistencia R2 de 4.3, solamente para identificarlos. Entonces, como habíamos dicho, tenemos una fuente negativa de 18 volts, que es una fuente es un emisor de voltaje o una fuente. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es encontrar el voltaje en base. Es muy fácil encontrarlo, ya que el voltaje de base es igual a resistencia 1 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2 multiplicado por el voltaje de fuente. 4.3 lo tenemos, que es la resistencia 1, y vale 4.3 kilos, sobre resistencia 1, 4.3, más resistencia 2, 4.3 kilos, igual. Y hacemos la multiplicación de la fuente, menos 18 volts, y nos da un voltaje de base de menos 9 voltios. Fue muy fácil encontrarlo. Ahora vamos a calcular el voltaje del emisor, que nos dice que es igual a la voltaje de base menos el voltaje de base emisor. Ya calculamos nosotros el voltaje de base, que nos dio menos 9 volts, menos el voltaje de base emisor, que el voltaje de base emisor recordemos que es un valor determinado, que es de 0.7 volts. Hacemos la operación y nos da un voltaje del emisor de menos 9.7 volts. Ahora hay que calcular la corriente de emisor, que nos dice que la corriente de emisor es igual al voltaje de emisor menos el voltaje de fuente sobre la resistencia de emisor. Solamente sustituimos, ya encontramos el voltaje del emisor, nos dio menos 9.7 volts menos de fórmula por menos de fórmula igual 18 volts sobre la resistencia del emisor, que es de 1.8, como lo vemos aquí. Entonces hacemos la operación y nos da una corriente de 4.61 miliamperios. Bueno, esto sería todo, ya que encontramos la corriente que nos estaban pidiendo. Bueno, esto sería todo el ejercicio y gracias.